Qué gusto me da poder compartir con ustedes esta mañana, este arranque de semana, para poder platicar un poquito acerca de estas cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial. Como todos sabemos, bueno, esa es parte de las actividades que se han venido desarrollando últimamente y que de alguna u otra forma nos están impactando de manera cotidiana. Les voy a compartir aquí mi pantalla para ver una presentación que he preparado. Muy bien. Vamos para acá. Bueno, el título de la charla es Inteligencia Artificial. Vamos a platicar un poquito acerca de qué es la inteligencia artificial, dónde la encontramos comúnmente y vamos a ver qué relación tiene esto con la responsabilidad social y ética. Hoy día sabemos que, bueno, tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten desarrollar y tomar decisiones de manera sistemática a través de la inteligencia artificial y que de alguna manera los creadores de estas tecnologías pues tienen que guardar un comportamiento ético en virtud de que van a tener un impacto en la sociedad. Desde luego, nosotros como usuarios también tenemos que llevar a cabo y apegarnos a ciertos lineamientos, pero como todo esto es muy nuevo, apenas se está empezando a generar. Por ejemplo, hay cuestiones que nosotros podemos ver a nivel internacional, como es la Internet, que en realidad no hay un dueño como tal de esta red. Si ustedes se dan cuenta, se va formando de distintos sitios en los cuales pues, nosotros podemos consultar información, datos, podemos bajar fotografías, checar alguna noticia y demás, pero en sí no hay un dueño como tal. Entonces, estas regulaciones que se tienen que hacer van a tener un impacto internacional y ya se está empezando a trabajar en ello por el simple y sencillo hecho de que se necesita tener una regulación. Entonces, la inteligencia artificial nos plantea desafíos éticos y de responsabilidad social que tenemos que abordar de manera cuidadosa y reflexiva. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? Básicamente se refiere a la capacidad que tienen las máquinas para simular los procesos cognitivos humanos, es decir, que una máquina va a tener un procesamiento de información que va a emular lo que hace cualquiera de nosotros como seres humanos. Al final del día de lo que se trata es de tomar decisiones y de tratar de automatizar aquellas cuestiones que son muy sistemáticas. Entonces, se vale de algoritmos. Un algoritmo, imagínense, es como una receta que yo voy a estar repitiendo una y otra vez para llevar a cabo un cierto proceso. ¿Cuál sería un ejemplo de un algoritmo? Pues podría ser la receta para hacer una gelatina, por ejemplo. Entonces nosotros pues ya tenemos esos pasos que ya están bien definidos, tener el polvo de la gelatina, tener agua caliente, mezclarlas, ponerle algún colorante, algún endulzante, meterla al refrigerador, esperar un cierto tiempo. Esa actividad siempre se repite, entonces nosotros podemos automatizarla. Es así como, por ejemplo, se ha llevado a cabo la automatización de procesos en la industria. Por ejemplo, para fabricar este teléfono celular, bueno, pues hay una fábrica que estoy prácticamente seguro que está en China, en la cual pues ya se llevan todas las piezas, la pantalla, la carcasa, el disco duro que tiene este teléfono, todo lo que tiene que ver con los componentes electrónicos y se van ensamblando en el sitio hasta generar este tipo de dispositivos. Casi podemos decir que para ello la intervención del humano es mínima porque ya son máquinas que están procesando una y otra vez manejadas a través de la inteligencia artificial, pues estos procesos. ¿Eso en qué nos ayuda? Minimiza la cantidad de errores que nosotros podemos tener al fabricar. Por ejemplo, un servidor que es ingeniero civil, bueno, nosotros nos dedicamos a la construcción de puentes, carreteras, edificios, centros comerciales, escuelas, hospitales, casas y demás. Y como ustedes saben, todavía en la industria de la construcción tenemos las actividades que son artesanales, es decir, que para poder construir un edificio, una casa, va a ir un maestro, una persona, y va a estar poniendo literalmente tabique por tabique hasta que se va edificando toda nuestra obra, toda nuestra construcción. En cambio, en la industria de la manufactura no. Los autos, ustedes han visto seguramente videos o documentales en YouTube o en algún canal como
National Geographic o el Discovery Channel, en donde se ven cómo todos estos procesos se van haciendo de forma automatizada. La pintura de los autos también es a través de robots que están todo el tiempo, digamos, poniéndole color a estas piezas de las salpicaderas, el cofre, las puertas y demás, la carrocería, y que son procesos repetitivos. Entonces, la posibilidad de tener un error, pues se disminuye de manera importante. Entonces, la inteligencia artificial la podemos comprender que ha evolucionado desde las calculadoras más sencillas que se tenían a principios de los años 60, 70, hace 50, 60 años, hasta los robots, insisto, computarizados, que son los que nos permiten llevar a cabo este tipo de actividades, sobre todo en la parte industrial. Entonces, la inteligencia artificial lo que nos va a permitir es simular estos procesos del pensamiento humano para llevar a cabo la toma de decisiones. Les voy a presentar aquí un pequeño video de un par de minutos donde explican más o menos qué es esto de la inteligencia artificial. Entonces, vamos a ponerle play. Doctor, me parece que no se está escuchando. Ah. Ahí está. Bueno, les resumo brevemente, ustedes vieron ahí las imágenes. Lo que comentaba ahí el locutor de este video era el hecho de que la inteligencia artificial tiene como fin último la emulación del cerebro humano. Entonces, de lo que se trata es precisamente de que nosotros, a través de estos algoritmos que vamos programando, tengamos un equivalente a lo que es el cerebro humano, que es, digamos, el órgano más complejo que tenemos nosotros. Entonces, esto pues tiene sus riesgos porque se mencionaba que quizás para el 2050 la evolución de la propia inteligencia artificial iba a generar el hecho de que ella misma aprendiera y generara un superhumano que podría desplazar al hombre. Suena un poquito ahorita a cuestión de ciencia ficción, sin embargo, bueno, pues la realidad es que cada día vamos viendo más y más este tipo de herramientas en nuestra vida cotidiana. Entonces, la inteligencia artificial tiene estos objetivos, la podemos ver en todos lados, por ejemplo, estas bocinas de Alexa, el comando de Google, Siri, en el caso de Apple, de Macintosh, son pues son estos algoritmos que nos permiten interactuar con una máquina y preguntarle información en tiempo real. Yo le puedo preguntar a Alexa cuál va a ser el clima para el día de hoy, para tomar la decisión de si saco o no paraguas, de si me llevo un abrigo o me voy en camisa de manga corta, etcétera. Entonces, me puede dar los pronósticos del tiempo, todas estas aplicaciones que nosotros usamos al momento de estar trasladándonos de un lugar a otro, por ejemplo, Google Maps o el Waze, en el cual ponemos el punto de origen y el punto de destino, también es inteligencia artificial
que se está alimentando de datos de los usuarios en tiempo real y que de alguna manera nos está actualizando las rutas más óptimas y que con los cambios de información, por ejemplo, si hay un accidente, una manifestación o se bloquea una calle por algún tema, entonces inmediatamente nos recalcula la ruta. O bien, si nosotros damos la vuelta erróneamente en alguna esquina, inmediatamente esta inteligencia artificial lo que hace es que vuelve a calcular la ruta para darnos el camino más rápido y más óptimo con base en las condiciones de tráfico. También se utiliza mucho en las redes sociales, por ejemplo, si ustedes están en Facebook, pues van a ver que muy continuamente les mandan anuncios y esos anuncios están basados en las preferencias que ustedes manifiestan al momento de estar navegando, por ejemplo, en el Google, en el cual ustedes, pues, por ejemplo, vamos a suponer que les interesa comprar un casco de una motocicleta, entonces le ponen cascos de motocicleta, les manda algunos sitios, eso se queda grabado, alimenta un algoritmo e inmediatamente después en Facebook les va a mandar mucha publicidad de cascos de motocicleta. O si están buscando un viaje, por ejemplo, una aplicación como es Expedia o Airbnb o Booking, en ese momento van a registrar esas aplicaciones, cuáles son los destinos que ustedes están pretendiendo para que les dé recomendaciones de hoteles, de lugares en los cuales pueden ustedes pasear, pueden comer, algunos tours, etcétera. Entonces, todo eso es lo que nos ayuda a tener esta parte de la inteligencia artificial. También se utiliza mucho en los videojuegos, toda esta parte de ir subiendo de nivel en los distintos rangos del videojuego, pues es con base en la inteligencia artificial y depende de las condiciones del usuario, cómo vaya desarrollándose y tal, cada vez le va a poner más dificultades, pero es porque está aprendiendo. Se mencionaba también ahorita en el video que un ejemplo claro de la inteligencia artificial es este programa que se desarrolló para que fuera capaz de competir contra los mejores jugadores de ajedrez en el mundo, que son los rusos. Entonces, eventualmente este programa logró ganarle al campeón mundial de ajedrez y bueno, pues eso fue toda una historia y todo un suceso porque pues era invencible este campeón por parte de los humanos y llegó una máquina, un programa de inteligencia artificial que finalmente logró vencerlo. El punto, y se comentaba también ahí en el video, es que cuando se le puso a jugar damas chinas, no supo ni cómo empezar, porque ese programa estaba única y exclusivamente diseñado para que pudiera jugar ajedrez. Entonces, en la parte de los juegos, de los videojuegos, también la inteligencia artificial, pues hace que las experiencias de los usuarios sean más emocionantes. Y todo esto implica, vuelvo a insistir, una ética. Y la ética, pues, tiene que ver con cuestiones de cuidar la privacidad, de cuidar la transparencia. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando nosotros entramos a un sitio y nos pide activar unas cookies. Estas cookies no son más que programas que están viendo nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de navegación. Esas se cargan, alimentan bases de datos y permiten a las empresas bombardearnos con información. Todas estas compañías como Yahoo, en su momento Hotmail, el Gmail, que nos ofrecen correos o cuentas de correo gratuita, pues tienen acceso a toda esa información. De alguna manera ellos son los dueños, los administradores. Entonces, esas bases de datos las venden para que reciban ellos recursos y aparentemente son gratuitas, pero en realidad lo que ellos están obteniendo es un beneficio económico por el hecho de distribuir esta información. Ahí se puede ir todo. El problema ahora ya no es un virus como el COVID que nos atacó en la pandemia del 2020. El problema ahorita ya no son las armas de fuego, los cañones, aunque vemos que, bueno, todavía hay guerras, ¿no? En el Medio Oriente, allá en Israel y en la parte de Rusia y Ucrania, pero ahorita ya las guerras van a ser intelectuales y van a ser a través de estas programaciones, donde se va a poder hackear la información importante y que hace a las personas muy vulnerables, porque ahí tenemos todo, es información muy sensible. Entonces, esta inteligencia artificial se tiene que usar con ética. La responsabilidad que se tiene para poder llevar a cabo este tipo de situaciones, por ejemplo, cuando nosotros estamos metiendo nuestros datos de un banco, podemos tener acceso ahí a nuestras cuentas, a nuestro dinero, y si alguien llega a hackear, y entonces se puede usar de mala manera este tipo de información. Lo mismo con archivos que nosotros tengamos que sean confidenciales, por ejemplo, aquí en la universidad, que los profesores pues estamos desarrollando proyectos de investigación y a veces se pueden llegar a generar patentes
y esa información pues es muy sensible porque podría ser explotada en términos económicos, y si llega alguien y se roba esa información mediante algoritmos de inteligencia artificial, entonces pues nos puede poner en jaque y puede explotar, insisto, comercialmente o robarse esa idea, ¿verdad? Algo que nosotros nos ha costado tiempo, dinero y esfuerzo estar desarrollando. Por lo tanto, esto tiene que ver no solamente con los desarrolladores de la inteligencia artificial, sino también tiene que ver con los usuarios de la inteligencia artificial, de cómo la usamos. Les comparto una anécdota. En los años, finales de los años 90, principios de los años 2000, su servidor pues, estaba terminando la carrera y de pronto hubo un boom de estas calculadoras científicas de la marca Hewlett Packard porque eran programables. Entonces, pues era una vorágine y todos los jóvenes de la carrera de ingeniería ya en la UNAM teníamos las ganas y la intención de tener una de esas calculadoras porque nos permitía hacer cálculos de manera muy rápida. Podríamos, por ejemplo, calcular un pequeño edificio ahí metiéndole los datos, podíamos calcular un canal de riego o una presa, ¿verdad? Para abastecer de agua, etcétera. Muchas fórmulas que nosotros podíamos meter a la calculadora y se empezó a utilizar, pero de repente vimos que tenía más potencial. Por ejemplo, el caso de su servidor, yo desarrollé 2 videojuegos. Ahí en mis ratos libres dije, voy a hacer un par de videojuegos. Entonces los hice, pero también me di cuenta de cómo se podía hacer un virus, cómo se podía programar y hacer estos comandos para tener un código maligno que afectara el uso de esa herramienta de otras personas. Entonces, básicamente era, les pongo un ejemplo muy sencillo, era bórrame todo el disco duro cuando aprieten este botón. Entonces, si alguien no sabía tal, ese es el tema con la inteligencia artificial, que si nosotros la usamos para bien, podemos tener una situación muy positiva, pero si no, se pueden cometer pues muchos agravios, ¿verdad? A las personas. Por eso es muy importante que siempre que nosotros tengamos interacción con estas grandes empresas, sepamos acerca de los términos de la privacidad y de la protección de datos, cómo nos van ellos a garantizar que nuestros datos no van a andar por ahí desperdigados en la red. Y recuerden, pues, todo esto ha tenido ejemplos prácticos, ¿no? Que se han descubierto correos, cuentas de correos electrónicos, ¿no? De los militares, que son cosas de seguridad nacional y que gente que sabe programar, que tiene la capacidad de indicarle a una máquina ciertas instrucciones, pues ha sido capaz de violar estos códigos de privacidad y de protección y de enterarse de cuestiones que en realidad pues son confidenciales o privadas por el carácter de interés nacional que pueden llegar a tener. Entonces, tenemos que comportarnos nosotros de una manera ética y respetuosa. También la inteligencia artificial pues tiene un impacto muy importante en lo que es el empleo, porque antes las personas tenían la posibilidad de hacer las tareas por sí mismas, de llevar a cabo ciertas actividades, pero hoy día ya están siendo sustituidas. Les pongo 2 ejemplos. Cuando ustedes van a un estacionamiento de alguna de las plazas comerciales, ya sea aquí en Toluca, en la Ciudad de México o en alguna otra entidad federativa del país, pues observarán que si bien es cierto, antes había personas en las casetas cobrando el importe de lo que es el estacionamiento, que de hecho todavía hay, pero cada vez es más raro, ahora son estas máquinas, ¿verdad? Estos cajeros donde uno automáticamente mete el ticket, lee la hora de ingreso del auto, calcula la hora en la que se está insertando este cupón y le da el costo y cobra y da cambio y demás. Y las posibilidades de error son mínimas, ¿verdad? Y también se abate, por ejemplo, el robo hormiga, porque tristemente hay que decirlo, pues cuando hay una persona involucrada y hay dinero, pues poquito a poco se puede ir ahí aprovechando y de nueva cuenta otra vez estamos hablando de las cuestiones éticas, ¿verdad? Aunque a veces, bueno, la necesidad es más grande. Entonces, lo que antes hacían personas, les ponía yo el ejemplo de la industria automotriz, ahora lo van a hacer robots programados con inteligencia artificial. Por lo tanto, ahora los empleos ya no van a ser tanto manuales, sino que van a ser intelectuales en el sentido de que vamos a necesitar personas que tengan esa capacidad de programar a las máquinas y de darle las instrucciones para que hagan lo que nosotros estamos teniendo. También se puede aplicar la inteligencia artificial en la parte médica. Estos son modelos matemáticos, algoritmos, les decía,
que nos permiten a nosotros generar diagnósticos y poder recetarle a las personas alguna medicina que las pueda ayudar. Tengo aquí un ejemplo para que se den una idea de cómo funciona. Esta es una red bayesiana que me permite a mí diagnosticar si un paciente tiene o tuberculosis o cáncer. Es este nodo verde que tenemos nosotros aquí, donde aquí estos números me indican las probabilidades. Entonces, la probabilidad de que alguien tenga tuberculosis es del 6.48% en general en la población, y la probabilidad de que no lo tenga es del 93%. Entonces, podríamos decir que 9 de cada 10 personas no van a tener estas enfermedades, pero va a haber alguna de esas 10 que sí. Pero estas enfermedades se pueden acrecentar por varias cuestiones. Quiero que guarden en mente este 648 de tener tuberculosis o cáncer. Imagínense que hubo un brote de tuberculosis en el mundo, entonces si alguien viajó, world travel significa que alguien salió del país, entonces vean cómo va a subir la probabilidad. Yo le digo que sí, entonces ya sube a 10.2 esa probabilidad. Vamos a pensar que esta persona que yo voy a diagnosticar es un fumador, entonces yo le pongo smoker, le pongo que sí, sube su probabilidad a 14.5 de tener la enfermedad. Y supongamos que yo le tomo rayos X y que salen anormales, le doy clic y vean cómo ya se actualiza al 76.9%. Entonces yo como médico inmediatamente mando a ese paciente a el hospital de oncología para que sea atendido de manera inmediata. Entonces, es así como funciona un modelo de inteligencia artificial que me permite hacer diagnósticos, por ejemplo, en la parte médica, porque yo, con la información que me va a dar el paciente en el momento, voy a alimentar ese algoritmo, ese modelo, y automáticamente, con base en estadística, con base en una identificación de patrones, me va a regresar el diagnóstico y yo ya voy a poder recetar la medicina que sea adecuada para ese paciente. La inteligencia artificial también se usa de manera muy efectiva en la cuestión de los gobiernos, porque permite a las empresas y a las entidades federativas llevar a cabo los procesos de manera más sencilla. No sé quién de ustedes tenga auto, pero seguramente a aquellos que lo tienen les tocó pagar a principios de año lo que es la tenencia. Entonces ustedes se meten a un sitio del Estado de México en el cual ponen las placas de su auto, el número de serie, y de inmediato les tiene ya un récord estadístico de cuáles son las tenencias que ya han pagado, cuánto les tocaría pagar en este periodo de 2024, y les genera una línea de captura. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las multas de tránsito, lo mismo ocurre con el impuesto predial, lo mismo ocurre, por ejemplo, ahorita que tenemos que hacer la declaración anual de impuestos, que ya se me había olvidado ya, pero ahorita ya tengo ahí con mi contador bien listo de este rollo. Entonces, todo eso se hace a través de sistemas de inteligencia artificial que los gobiernos implementan para poder llevar a cabo estos procesos de manera muy sistemática. Si ustedes están recibiendo una beca, seguramente abrieron una cuenta en algún banco, llámese Santander, el Banco Nacional de México, el Banamex, o en el BBVA, y ahí les pueden ustedes depositar automáticamente la nómina. Se generan estos algoritmos que saben quiénes son los empleados de la empresa o los becarios, se sabe qué monto tiene que recibir cada uno en función de su antigüedad, en función de su categoría, en función de su preparación, en función de las actividades que realiza, en función de su puesto, y al final les va asignando cada día 15 y cada día 30 del mes o 31, dependiendo, el salario correspondiente. Entonces, todo esto hace que se abatan las cuestiones de los errores. En las cuestiones de automatización, lo mismo. La inteligencia artificial, insisto, pues tiene que llevar a cabo esta parte de una manera sistemática. Les pongo un ejemplo. Cuando se estaba construyendo la línea 12 del metro en la Ciudad de México, que por cierto es la que se cayó, ya se van a cumplir años el 3 de mayo, que fue en el 2021, se cumplirían ya 3 años. Esa obra tiene 4 fases. Tiene una fase superficial, es decir, va a nivel de tierra, tiene una parte aérea que va como por unos puentes, unos viaductos, que es precisamente la que se cayó allá en la zona de Tláhuac. Tiene una parte subterránea y una parte subterránea profunda. Son las 4 fases. Me tocó ver cuando la empresa ICA estaba construyendo estos grandes túneles. Esta máquina se llama topo. Imagínense que es una especie de taladro
que tiene 9.8 metros de diámetro, o sea, imagínense un edificio de 3 o 4 pisos, esa es la altura que tiene esa máquina, y estaba excavando todo lo que era el terreno para ir poniendo los túneles. Se hacía de una forma súper eficiente en virtud de que esta máquina no solamente iba picando la roca, la iba excavando, sino que al mismo tiempo la extraía y a la par iba colocando ya el túnel tal cual, ya con elementos prefabricados de concreto, de tal suerte que el túnel iba quedando. La eficiencia de avance era de 40 metros por día. Entonces, con esta máquina, que por cierto tenía en la punta diamantes, porque resulta ser que los diamantes son las piedras más fuertes y cortan todo, lo que le pongan ustedes un diamante enfrente lo corta. Entonces era costosísima esa máquina, pero la productividad que tenía, la eficiencia, la automatización que permitía a los ingenieros, pues les ahorraba muchísimo, muchísimo tiempo, y a la larga sí era muy costoso, pero se pagaba solo porque se ahorraba, insisto, en tiempo, en pago de salarios y tal. Solamente se necesitaban 2 personas para poder operar esta máquina. Era uno que iba viendo cómo iba avanzando y el otro que iba literalmente sentado, digamos, al volante, apretando los botones correctos para poder llevar a cabo esa excavación. Entonces, ahí hay que tener muy en cuenta esta situación. ¿Cuáles son los desafíos éticos para el futuro que tenemos nosotros con la inteligencia artificial? Pues tenemos que tener, y como lo dice el título de esta plática, una gran responsabilidad social. Nosotros tenemos que ver el impacto que todo esto va a tener en nuestra sociedad. Insisto, cada vez algunos empleos van a ser menos requeridos en el sentido de que la inteligencia artificial los va a poder sustituir, pero en contraparte necesitamos nosotros prepararnos en estas áreas. Digo, no estoy diciendo que todo el mundo vaya a ser ingeniero, ni mucho menos, no, pero sí estar al día y estar al pendiente de las novedades para poder hacer un uso correcto de este tipo de herramientas. También se usa mucho en la parte de la inteligencia militar, y también ahí se pueden generar, por ejemplo, aviones, ¿no?, que sean controlados a través de estos algoritmos y que puedan, pues, causar mucho daño, ¿no? Lanzar una bomba y ya no van a ir tripulados por personas, simplemente van a hacer programas que van a estar recibiendo una instrucción, sí, de una persona, un alto mando militar, que va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que vayas y lances este proyectil en tal zona, y nosotros no vamos a perder vidas en el sentido de que, insisto, no va a ir tripulado por alguien en particular, sino que estos algoritmos automáticamente hallarán la ruta, harán los cálculos necesarios para lanzar y tirar el proyectil o lo que sea que vayan a lanzar en el punto. Se puede usar también en cuestiones muy benéficas. Les pongo un ejemplo. Hace unos 2 años tuve la oportunidad de ser invitado por una universidad colombiana para poder revisar un artículo de fallas de puentes. Aquí en México revisamos los puentes porque fallan, ya sea que vino un sismo muy fuerte, ya sea que hubo una sobrecarga, es decir, pasó un camión cargado de mucha mercancía y el puente no lo resistió. Puede ser por una inundación, ¿verdad? Que llega una avenida extraordinaria, una lluvia muy fuerte y empieza a empujar la pila, el soporte, y se viene abajo el puente, etcétera. A mí me llamó mucho la atención que en el artículo colombiano mandaron esta revisión, pero era porque los terroristas estaban demoliendo los puentes para incomunicar poblados. Entonces tenían bien estudiados cuáles eran las ciudades importantes de ese país y cómo podían hacerle daño a esos puentes. Entonces, a través de unas bombas que ellos programaban y tal, le podían afectar la estructura de estas estructuras, digamos, para poder limitar la comunicación. Entonces ahí los militares tenían que entrar de inmediato para poder resolver esos temas y poder colocar unas nuevas estructuras, aunque fuera temporales, y que no se limitara la comunicación, porque imagínense que en un lugar hay un hospital y tal, y entonces toda la gente que está enferma del lugar A quiere ir al lugar B y no puede pasar por ese puente, pues entonces se empiezan a tener otro tipo de impactos y de consecuencias. Entonces, sí, esto va a demandar una innovación, pero tiene que ser una innovación responsable. Yo ahorita les estoy dando ejemplos de varios contextos para que ustedes se den una idea más o menos de por dónde va la cosa, pero también lo importante que tenemos
como responsabilidad, sobre todo nosotros que somos universitarios, de utilizar de manera adecuada, insisto, con responsabilidad y en beneficio de la sociedad, la parte de la inteligencia artificial. Desde luego que esto, insisto, se va a tener que ir regulando, poco a poco van a tener que ir surgiendo leyes, reglamentos, normas que nos permitan tener claro qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, para que en un momento dado podamos lograr esa convivencia y que sea de una manera sana, responsable y respetuosa. Respetuosa con los demás y respetuosa con nosotros mismos. Todo esto también va a implicar una colaboración global, es decir, los gobiernos van a tener que ponerse de acuerdo para plantear estos desafíos éticos que nos presenta la inteligencia artificial y podernos poner de acuerdo. Esto no es nuevo, ha pasado en otras áreas. Bueno, ustedes saben que existe la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que bueno, surge después de la Segunda Guerra Mundial con fines de mantener la paz en el mundo y demás. Cosa que, bueno, ahorita lo estamos viendo, no ha sido tan posible, ¿no? En virtud de que tenemos 2 guerras activas hoy día, 2024, lo cual es increíble, pero bueno, ahí están las guerras. Y repito, todo esto tiene que hacerse de una manera global. Se va a tener que asumir, sí, tal vez el liderazgo por parte de alguna o algunas de las naciones. Normalmente, pues, son los países ricos los que más consumen esto, son los que toman esa batuta para poder establecer estas normas de cooperación en las cuales los países pues tendrán que promover el uso responsable de la tecnología. Y bueno, en la educación, la inteligencia artificial pues está teniendo un impacto muy grande. Seguramente todos ustedes han oído hablar del ChatGPT, en el cual pues podemos nosotros hacer ahí nuestras tareas prácticamente, podemos nosotros generar presentaciones, podemos generar mapas conceptuales, podemos generar fotografías y demás. Entonces, qué tan bueno o qué tan malo es usar estas herramientas? Para mí, en lo personal, me parece que es algo muy positivo, pero usarlas como un medio para poder enriquecer nuestra educación, no como un fin en sí mismo, es decir, no ver eso como que es la máquina la que me va a resolver mi tarea, no, sino que quizás para tener una tarea más completa, quizás para tener una tarea más presentable, quizás para tener una tarea más rica en información, yo me puedo apoyar en estas herramientas, pero eso no va a sustituir, y lo comentábamos hace un ratito con el programa de ajedrez que venció al campeón, pero ya no supo ni cómo jugar damas chinas. Eso no va a sustituir nuestra capacidad crítica, no va a sustituir nuestra capacidad analítica, ni la capacidad que nosotros tenemos para llevar a cabo pues las tareas que nuestro cerebro está capacitado para que hagamos. Entonces, para concluir, me gustaría comentar que la inteligencia artificial, pues sí, nos plantea desafíos éticos que son importantes y significativos y que no son una cuestión que podamos tomar así a la ligera. Necesitamos una reflexión profunda de cuáles van a ser esas normas, esas actividades que nosotros vamos a permitir y cuáles no vamos a permitir. Y en este sentido, pues es fundamental promover un enfoque ético para desarrollar todas estas regulaciones de la inteligencia artificial y que nos permitan tener un impacto positivo en la sociedad. Quiero compartirles que aquí en la Facultad de Ingeniería, precisamente en el semestre que entra, en el 2024B, vamos a abrir la primera generación de la carrera en inteligencia artificial. Entonces, es una rama, digamos, de la ingeniería en computación, que es una carrera que ya estamos dando, pero que se va a especializar única y exclusivamente en este tipo de herramientas. Los egresados, al final, pues van a poder programar las máquinas de una suerte tal que puedan hacer tareas repetitivas y que puedan tener también la capacidad de aprendizaje. Esto se usa mucho, por ejemplo, en el reconocimiento de patrones. Hoy día, muchos de nuestros teléfonos celulares tienen reconocimiento facial, es decir, yo para abrir, bueno, pongo mi rostro y inmediatamente reconoce las dimensiones, separación entre ojos, altura de la nariz, separación entre frente y barbilla, etcétera, y todo eso es inteligencia artificial. Si llega alguien que no cumple con estas características, entonces no va a abrir la aplicación. Lo mismo se usa, por ejemplo, con las huellas digitales. Entonces, todo esto, hace tiempo hubo aquí en la
en la zona de Toluca, de hecho en todo el Estado de México, el tema de las famosísimas fotomultas. Entonces, estas cámaras que se ponían para ver si un auto rebasaba o no los límites permitidos de velocidad, pues reconocen la imagen de la placa y automáticamente saben qué letras tiene. 1, 2, 3, ABC. Entonces, era la inteligencia artificial la que generaba la fotomulta, le decía usted iba a tal velocidad, tal día, en tal vialidad, le mandaban el monto a pagar, usted tiene que pagar 1,000 pesos, y todo eso se hacía a través de la inteligencia artificial, del reconocimiento de patrones. En la parte, insisto, médica tiene un gran futuro, en la parte de ingeniería tiene un gran futuro, en la parte de automatización de procesos tiene un gran futuro, todo el control del tráfico de semáforos, en horas pico los semáforos van a ser inteligentes y si se ve que se acumula una fila muy larga de autos, en automático va a mandar el semáforo en verde para que empiecen a avanzar, va a esperarse a que la otra vialidad, ¿verdad?, que cruza con esta primera, también se acumulen ciertos autos y va a cambiarlos de manera automática, es decir, van a ser dinámicos, no van a ser por tiempos como actualmente es, y todo esto va a permitir un mejor flujo de vehículos, de personas, de peatones en las ciudades, y pues va a permitir también un gran impacto en la comunicación que nosotros tenemos. Esto se usa hoy día sin duda alguna en la industria aérea para establecer rutas óptimas de desplazamiento de los aviones, que no vaya a haber intersección entre las rutas, que se eviten los accidentes, etcétera. Entonces, como ustedes pueden ver, jóvenes, la inteligencia artificial es una herramienta de la cual no nos vamos a poder salvar. Cuando su servidor sale de la carrera allá por el año 99-2000, esto era el futuro. Ahorita ya no es el futuro, ahorita es el presente, ahorita es lo que nos está rigiendo y ahorita es lo que nosotros tenemos que tener muy presente para estar al día, ser buenos profesionistas con ética y con responsabilidad social. Yo les aprecio a todos ustedes mucho su amable atención